Espíritu Santo es una realidad en nuestra vida. Gracias, Padre, porque vos te estás manifestando en tu iglesia. Porque a pesar del frío, Señor, venimos en esta mañana a poder rendirte toda la gloria, toda la honra. Juntos como iglesia, como familia, venimos a declarar tu nombre, decirte que sos santo, que sos bueno, que sos hermoso. Lo mejor que nos pudo haber pasado en nuestra vida, Padre. En esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablar a través de tu palabra una vez más, Señor. Que sean reveladas, Señor, cosas nuevas puedan venir, visiones nuevas puedan venir, que las familias sean restauradas en el nombre de Jesús. Que vos en el nombre de Jesús nos des una segunda oportunidad, que nuestro corazón pueda ser sano, que nuestras heridas se puedan restaurar y que una vez más, Señor, tu Espíritu Santo sea glorificado en esta mañana. Tu Hijo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Exaltamos tu nombre en esta mañana, Jesús. Y rendimos toda la gloria y toda la honra. Aquel que reina. Gracias te damos en esta mañana, Padre bendito. Te ruego que nuevamente que tu palabra, Señor, pueda hablar en nuestro corazón, Señor. Pueda transformar cambios, pueda transformar nuestra vida, Señor, y que pueda penetrar nuestros corazones una vez más. Te alabamos y exaltamos tu nombre, y en el nombre de tu Hijo. Invito a cada uno de los niños que están presentes, que tengan la libertad de poder pasar a la escuelita, que es un tiempo tan esperado para los chicos. Mi hijo me dice, ¿y cuándo vamos a la escuelita? ¿Cuándo vamos a la escuelita? Bueno, ¿cuántas canciones faltan para la escuelita? Ya faltan 3 canciones, mi amor. Ya podéis ir todos a la escuelita. Damos gracias a Dios por los maestros también, que con tanto amor y con tanta vocación preparan las clases, ¿sí? Así que es una bendición enorme el poder que los chicos no solamente sean contenidos, que sean cuidados, sino que también puedan escuchar la palabra de Dios y que de chiquito esa semilla pueda ser plantada en sus vidas, ¿sí? Mi esposa ya les dio la bienvenida, ya dio algunos anuncios. Damos gracias a Dios porque esta semana pudimos comprar los calefactores para que el invierno no sea tan crudo. También damos gracias a Dios porque ya tenemos los símbolos para la Cena del Señor que vamos a participar la semana que viene. Así que es una bendición enorme, porque como dijimos, de cero presupuesto el Señor está bendiciendo y está abriendo las compuertas de los cielos mucho más de lo que nosotros esperamos, imaginamos. Y esa es la fidelidad de Dios, que lo poco que nosotros sembramos el Señor lo multiplica. Y en tan poquito tiempo como iglesia podemos proyectar, podemos adquirir nuestras propias cosas, podemos comprar cosas de sonido. Hoy estrenamos computadoras multimedia. Así que damos gracias a Dios en este tiempo por cada una de las ofrendas, por cada uno de los diezmos y porque tenemos un Dios fiel, que Él multiplica lo que poco que nosotros podemos hacer o sembrar en su reino. Así que damos gracias a Dios por este tiempo y hoy no se vayan rápido de la reunión. Aprovechen para saludarse, aprovechen para bendecirse, para abrazarse, pero recuerden que hoy después de la reunión tenemos un almuerzo, ¿sí? Vamos a estar compartiendo choripanes, hamburguesa, vamos a aprovechar un tiempo no solamente para poder comer, sino también para compartir. En la semana siempre me decían, mi esposa me decía, che, mirá que vino fulanito la semana pasada, no te lo puedo creer, no lo pude saludar, porque hay gente que se va corriendo, ¿ves? Que termina la reunión y si no lo tareas en la puerta, se te escapan. Entonces vamos a aprovechar este tiempo para poder conocernos, para poder charlar, para compartir un tiempo y además, por supuesto, alimentar nuestro estómago. Y a partir de mañana empezamos a ser disciplinados. ¿Empezamos la dieta el lunes? ¿Todos de acuerdo? Amén. Bueno, los lunes tenemos ayuno, por supuesto, por la iglesia. Lunes tenemos ayuno, oración a las 7 de la mañana, lunes y viernes. Y los lunes a las 20 horas también estudio bíblico,
todo vía Zoom de forma virtual, así que los animo a poder conectarse y a poder estar participando también de esos encuentros virtuales. ¿Sí? Muy bien. En esta mañana, el título del mensaje que les quería compartir, como ya vieron en el flyer, es Multiplicando como Jesús. En este tiempo de que la iglesia de Casero de Senda Vida está funcionando y nosotros en Ituzaingó compartimos los mismos mensajes. Así que la misma palabra se está compartiendo en las dos sedes de Senda Vida. Porque creemos que la visión es una la que el Señor ha puesto en nuestro corazón y juntos somos una sola iglesia funcionando en dos lados distintos. Por eso allí en Caseros también se va a predicar y se va a compartir esta palabra, multiplicando como Jesús. Y esta palabra está basada en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17 al 23. ¿Sí? Que ya pronto lo vamos a ver. Dentro de poquito. Qué grande la gente de multimedia, ¿vieron? Esta semana arrancamos con lo que es el texto bíblico, así que le damos gracias también a Santiago que se está sumando en multimedia también en el día de hoy. Es maravilloso. Y a Isaías, mi hermano, que también nos tapó el agujero hoy en la oración. Estuvo colaborando hoy con nosotros, dándonos una mano. Así que gracias a Isa. Muy bien, le decimos que este año hemos tomado como palabra profética, como una palabra lema, como una palabra rema o directora a lo largo de este año, que es la palabra multiplicación. Así que tanto en Caseros como en Ituzaingó, los mensajes van a estar direccionados con respecto a lo que es la multiplicación. Y muchas veces asociamos la palabra multiplicación cuando decimos la iglesia se tiene que multiplicar. Automáticamente lo que venimos de años de cristianos, años de creyentes, decimos, bueno, multiplicación. ¿Qué tenemos que hacer? Y tenemos que salir a predicar. Tenemos que salir a la calle. Tenemos que salir a repartir tratados. Tenemos que salir a los hospitales. Tenemos que ir a la cárcel. Tenemos que ir a hacer esto, ir a hacer lo otro. Generalmente hacer campañas. Lo relacionamos con actividades evangelísticas o actividades que nos lleven a la iglesia a salir de las puertas, ¿no? De no quedarnos encerrados acá. Y asociamos la palabra multiplicación con crecimiento, con ser más, con ser muchos, ¿sí? Y para lograr este objetivo nuevamente, la iglesia se vuelve hiperactiva, nos empezamos a desgastar, salimos en la semana, organizamos actividades, campañas y hacemos un montón de cuestiones para que Dios pueda cumplir su palabra de multiplicación en la iglesia o en nuestra vida. ¿Sí? Decimos inconscientemente que mientras más hagamos, más cercanos vamos a estar de que Dios cumpla con la palabra de multiplicación. ¿No? Inconscientemente nos pasa eso. Los que venimos de años cristianos, lo que ya sabemos lo que es una campaña evangelística, porque yo he participado de muchas de ellas, e incluso con mi esposa hemos organizado varias, y no están mal las campañas, no están mal los viajes misioneros, todo lo contrario. Son bíblicos inclusive, ¿sí? Y los primeros discípulos lo hacían. Y en el Nuevo Testamento, en la primera iglesia también, ¿sí? Pero necesitamos tener una visión integral que no solamente abarque lo que es el activismo, la campaña, el salir, el esforzarse, sino también necesitamos una visión integral que abarque la oración, la consolidación, el discipulado, la integración de nuevos creyentes, el servicio. Si nos quedamos simplemente en la actividad, es un mero activismo. Y desgastamos a las personas y lamentablemente muchas veces no se recibe el fruto que nosotros esperamos. ¿Sí? Porque simplemente nos basamos en actividades porque pensamos que de esa manera no vamos a multiplicar, no vamos a crecer. Pero cuando queremos lograr los objetivos con nuestro propio esfuerzo, nuestra propia inteligencia, ahí estamos en problemas. ¿Sí? Ahí estamos complicados. Y la palabra de Dios nos exhorta en Zacarías 4:6, una palabra súper conocida y un corito que
desde muchísimos años lo cantamos y decimos, no es con nuestra fuerza ni con poder, sino solo con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. No es con mi propia fuerza, no es con mi propio poder, no es con mi propia inteligencia y lo que yo puedo hacer, sino que el crecimiento, la multiplicación, dice el Señor, que lo da con su Espíritu Santo. Y esa es la estrategia para la multiplicación. Y de eso se va a tratar un poco el mensaje que les quiero compartir en esta mañana. En esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a estar estudiando este pasaje que se encuentra en Mateo, capítulo 4, versículo 17 al 23. Y nos vamos a detener y analizar, a la luz de este pasaje, cuál fue el método que utilizó Jesús para la multiplicación. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó Jesús para multiplicar, para dejar un legado que trascendió su ministerio, que trascendió y sigue trascendiendo la historia? Vamos a ver cuál fue el método de multiplicación que utilizó Jesús. Y en este pasaje, en el versículo 17, dice lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y los siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, en Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Muy bien. Hasta ahí el pasaje que vamos a analizar y vamos a estudiar en esta mañana. Y algo a mí que me apasiona leer las Escrituras es descubrir los detalles que hay escondidos en la palabra de Dios. Es poder descubrir y poder analizar lo que la palabra de Dios no dice tan claramente, sino lo que hay detrás de poder escuchar y poder leer las Escrituras. ¿Sí? Y vamos a desarrollar justamente algunos principios que están como medio escondidos acá a la luz de este pasaje que tiene que ver con la multiplicación. En primer lugar, para la estrategia que utilizó Jesús para la multiplicación, Jesús era intencional con cada cosa que hacía. En primer lugar, Jesús era intencional con cada cosa que él hacía. En 1 Corintios 9, 25 y 26, 1 Corintios 9, 25 y 26, Pablo dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos se agradarán para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien tira golpes al aire. ¿Qué tiene que ver este pasaje con lo que acabamos de leer, con el pasaje, con el primer llamado de Jesús a estas 4 personas? Que Jesús todo lo hacía intencionalmente. Él nada lo guardaba al azar. Él nada lo dejaba a criterio de los discípulos o a ver qué puedo hacer en esta mañana, qué me parece, sino que todo lo que hacía él lo hacía intencionalmente. Y no fue casualidad que estas 4 personas que acabamos de leer en el libro de Mateo
se cruzaron ese día en ese camino de Jesús. Cuando era más chico, cuando era más adolescente, y en la escuelita bíblica, los maestros nos enseñaban acerca del llamado de los 12 discípulos, nos enseñaban los nombres, los 12 discípulos, y cómo estos discípulos de a uno se fueron encontrando con Jesús. Inconscientemente, en mi inocencia, yo decía, pero qué suerte que tuvieron estos discípulos, ¿no? Que estaban uno pescando en la barca y de repente se encuentra con Jesús. Una bendición tremenda, escúchame, de que Jesús esté caminando y justo se cruzó con ellos, ¿no? Y encima los llamó a ellos, o sea, habiendo tantos pescadores, tanta gente alrededor, justo que lo hayan llamado a estos 4, en este caso, ¿no? Y nos parece como algo mágico, como algo que fue de casualidad, porque el pasaje parecería que dice eso, que un día Jesús se levantó, salió junto al mar de Galilea, y de repente se encontró con nuestros pescadores, le dijo, venid, vamos, seguidme, y los 4 se subieron, ¿no? Entonces, es como medio raro, pero es fantasioso y me parecía maravilloso, ¿no? Qué suerte que tuvieron estos 4. Pero no fue, como dice el presidente, no fue magia, sino que todo fue planificado y todo fue estrictamente intencional en la vida de Jesús. Todo fue intencional justamente en la vida de Jesús. Nada estuvo librado al azar, sino que todo tenía un perfecto plan. Todo estaba linealmente, estratégicamente armado como una estrategia de multiplicación y una estrategia que Jesús tenía para poder alcanzar este objetivo. No fue una cuestión de suerte, no fue una cuestión de destino, sino que Jesús sabía perfectamente y fue intencionalmente ese día a ese lugar para llamar a estos 4 que luego serían sus discípulos. Porque Jesús a estos 4 los conocía perfectamente. No es que ese día se levantó, salió al mar y se los cruzó, sino que ya los conocía de anticipación. Y sabía perfectamente el nombre, sabía perfectamente quién eran estas 4 personas que luego fueron sus discípulos. Ya vamos a desarrollar cómo es que conocía a Jesús previamente a estos 4 discípulos, ¿sí? Simplemente lo que vamos a ver ahora es que Jesús fue intencional. Que Jesús se levantó ese día sabiendo de que yendo al mar de Galilea iban a estar estos 4 pescadores que los iba a encontrar pescando y que Él los iba a llamar para ser sus discípulos y que ellos iban a aceptar. Jesús lo sabía, pero perfectamente. Todo lo que hacía Jesús lo hacía intencionalmente. Y es una reflexión para nuestra vida también. ¿Qué tan intencionales nosotros somos con cada una de las cosas que hacemos? ¿Qué intencionales somos en nuestro matrimonio? ¿Sí? Cuando nos casamos, ¿para qué te casaste? O si estás de novio, o si estás en búsqueda de un candidato, voy a mirar acá en la parte de sonido, pero hay candidatos que están en búsqueda, ¿sí? Hay 3 acá, todavía sentí de jovencito y Sigrid me va a mirar medio mal, pero los otros 2 ya están en condiciones, ¿no? Vamos. Entonces, para ponerse de novio, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo intencional de ponerme de novio, de casarme, de formar familia, ¿no? Intencionalmente, ¿para qué? ¿Para qué casarme? Bueno, muchos dicen en los votos matrimoniales, en el altar, yo voy a casarme para hacerte feliz, ¿no? Mentira. Porque pasan 6 meses, ¿no? O un año, y tu señora te dice, la verdad, que no me estás haciendo feliz, ¿no? Y viceversa también, porque empiezan a verse los defectos de la otra persona, porque termina la etapa del enamoramiento y empezamos a ver los detalles, ¿no? Empezamos a ver las imperfecciones, que deja la toalla mojada arriba de la cama, que deja la media tirada, no sé, algún otro esposo, capaz que lo hace, ¿no? Entonces empiezan
las diferencias, y muchos matrimonios en poquito tiempo empiezan a replantearse ¿para qué me casé? ¿No? Y se dijo que iba a ser feliz y no me está haciendo feliz. Porque no es la responsabilidad de tu esposo, no es la responsabilidad de tu esposa hacerte feliz. No es la responsabilidad de tu esposo completarte. Vos no necesitas una media naranja, porque la media naranja es una naranja mutilada, una naranja cortada, una naranja que esté incompleta. Nosotros necesitamos ser naranjas completas, personas felices, que no necesitan al otro para ser felices. Lo único que necesitamos para ser felices es a Jesús. Entonces yo siendo pleno, siendo feliz, teniendo a Jesús en mi vida, siendo una persona plena, comparto junto con otra persona plena, feliz, mi vida. Es distinto a buscar mi satisfacción o completarme con la vida de otra persona. Entonces, de ahí hablamos con respecto a la intencionalidad del matrimonio. Y ahí hablamos con la intencionalidad de la familia. Porque ya esa familia que entendió, este propósito empieza distinto. Y no empieza a reclamarle al otro de que quiero ser feliz, de que no voy a completar, de que vos no haces esto. No empiezan los reproches, sino que nos dedicamos a amar a la otra persona, tal como es. Amén. Queremos tener un hijo. Sí, porque mi señora, bueno, me está hinchando hace rato, quiere ser mamá, y bueno, vamos a tener un hijo. Y porque es lindo, porque vamos a completar la familia, estamos solitos, y qué lindo sería tener un hijo al mundo, ¿no? Nos va a traer felicidad y alegría. Y los que son padres saben perfectamente que lo menos que trae un hijo es unión en el matrimonio, es serenidad, es paz, todo lo contrario. Los hijos vienen a traer división en el matrimonio, porque son manipuladores, son bravos. Hay que tener cuidado, ¿sí? De broma, lo digo por supuesto, ¿no? Pero hay que ser intencionales y saber para qué queremos traer un hijo al mundo, ¿sí? Porque nosotros tenemos que ser felices en nuestro matrimonio y no necesitamos un hijo para ser feliz. Nuestro hijo viene a aumentar la felicidad y no viene a completar, sino que se viene a sumar al proyecto que como familia previamente tenemos establecido, ¿sí? Y tenemos que traer un hijo con un objetivo, con una palabra profética, con una palabra lema que pueda bendecir a las futuras generaciones a través de la vida de nuestros hijos. Que la palabra que nosotros recibimos, que los propósitos, que los sueños que el Señor puso en nuestra vida, lo podamos transmitir generacionalmente a través de la vida de nuestros hijos. Es distinto que un hijo venga para hacerme feliz, o me venga a completar, o me venga a satisfacer mi deseo de ser padre. Es tener un hijo con un objetivo, con una visión y con un propósito. Y nuestro hijo se llama Bernabé, siempre lo contamos esto, a veces medio pesado, ¿no? Pero el nombre de nuestro hijo ya revela proféticamente lo que nosotros como padres queríamos en la vida de nuestro hijo. Bernabé significa hijo de consolación. Y la Biblia dice de Bernabé que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y antes que naciera nuestro hijo, con mi esposa nos pusimos de acuerdo y oramos para que ese hijo que vendrá iba a ser aquel que consuele las futuras generaciones, aquel que bendiga, aquel que abrace, aquel que levante al caído, y que aquel que sea un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Por lo tanto, tenemos que ser intencionales en cada cosa que hacemos. En el matrimonio, cuando queremos tener un hijo, cuando estudiamos una carrera. Yo soy profesor de matemática. El primer año de matemática éramos 22 compañeros. 22 personas empezamos el primer año de matemática. Y muchos me preguntaban en los primeros días de clase, ¿para qué estudiaste matemáticas? Y más de la mitad decían, y porque a mí me gustan los números, en el orden. Porque en matemática van a tener geometría, álgebra, topología, matemática discreta, que lo menos que tienen son números. Son todos símbolos, cuestiones medio raras. Por eso nadie pasa el primer año, porque el que le gustan los números termina abandonando, porque matemática muy poco tiene que ver con los números.
O sea que hay gente que ha invertido, que ha pasado tiempo, que ha estudiado una carrera y no tiene ni idea de qué se trata la carrera. Y de los 22 que empezaban el primer año, los que terminamos en tiempo y forma la carrera en 4 años, fuimos 4 de 22. Así que imagínense que la mayoría no tenía ni idea de dónde estaban ni ubicados y de qué se trataba la carrera. Y así pasa con el sistema, por ejemplo. Los que estudian ingeniería en sistema, a mí me gusta la computación, yo soy los jueguitos, soy un capo bárbaro. Sistema lo menos que tiene es computación y no es jueguito, nada que ver. ¿Sí? Por eso, sé intencional en cada cosa que hagas, cada golpe que des en la vida, que sea para ganar, cada vez que corras, que sea para obtener el premio, dice la Biblia. Sé intencional en cada cosa que hagamos. En el ministerio, vamos a hacer un ministerio de hombres, vamos a juntarnos los hombres en la iglesia. ¿Para qué? ¿No? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué visión? ¿Con qué propósito? Porque juntarnos por juntar. Y está bien tener ministerio, desarrollar actividades nuevamente, pero tienen que tener un objetivo y una visión y saber para qué desarrollamos esas cosas, ¿no? Hace muchos años atrás, en la iglesia donde me congregaba, estaba el ministerio de los hombres, que iban a servir, iban a trabajar al templo, ¿no? Los jueves a las 7 de la tarde. Todos los jueves a las 7 de la tarde, un grupo de hombres iban a trabajar, a hacer servicios al templo. Yo era chico, era adolescente, tenía 13, 14 años, y no estaba incluido en ese grupo que iba a trabajar, pero un día voy, el jueves, fui con mi hermano más grande, vamos el jueves a ver qué hacen, a trabajar, a colaborar, a ayudar. Eran las 7 de la tarde, ¿no? Y ya empezaron a preparar el fueguito para el asado. Ajustaban 2 tortillos. Lo único que hacían, y después se comían flor de asado con 2 botellas de vino. Ese era el ministerio de hombres los jueves. Y encima iban los jueves personas que los domingos no se congregaban, pero ni aunque los amenacen ni los vaya a buscar la policía. No te pisaban un domingo nunca, pero no se perdían los jueves de servicio. Que lo menos que hacían era servir y ni oraban por los alimentos. Era un desastre. Y además si supieran el estado en que estaba el templo, lamentablemente, no todo mal que ya después de la 2 botellas de vino, imaginate qué tipo de servicio de calidad iban a hacer, ¿no? Pero ellos se juntaban todos los jueves y decían que era su ministerio de hombres. Entonces juntarse por juntar y juntarse para... Eso la verdad que no vale la pena. Seamos intencionales con cada cosa que hagamos en nuestra vida, con el servicio en la iglesia, con la familia, cómo nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, que tenga una intención, así como tuvo Jesús, que cada mañana que se levantaba, sabía perfectamente que se levantaba para cumplir con un propósito, con una misión, con un llamado. Todo estaba de acuerdo en la vida de Jesús perfecta, el plan que se había trazado. Todo lo que hizo Jesús fue intencional, y a cada rato en la Biblia, en la palabra de Dios, leemos, y esto lo hizo Jesús para que se cumplieran las Escrituras. ¿Se acuerdan? Y esto lo hizo Jesús para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, por el profeta Tan. Todo en Jesús tenía intencionalmente, estaba perfectamente trazado. Incluso cuando oraba en voz alta y decía, yo sé, Señor, que vos siempre me escuchás, pero ora en voz alta, ¿para qué? El resto me escuche y crea. O sea que todo era intencional en la vida de Jesús. Que en nuestra vida también seamos intencionales, que no perdamos el tiempo, que busquemos la excelencia en cada cosa que hagamos en nuestra vida. En segundo lugar, primero, ser intencionales, el método de multiplicación de Jesús. En segundo lugar, Jesús se multiplicaba en sus vínculos más cercanos. Jesús se multiplicaba con sus vínculos más cercanos. Y algo que suele pasar desapercibido, como les dije anteriormente en el pasaje de Mateo que acabamos de leer, son los nombres de los primeros discípulos. Y para entender mejor este principio de multiplicación, vamos a ver brevemente cuáles son las relaciones vinculares que existían
entre estos 4 discípulos. Recuerden que primero la Biblia nombra a Pedro, después nombra a Andrés, nombra a Jacobo y nombra a Juan. ¿Quiénes eran estos 4 discípulos? ¿Y por qué los nombran? ¿Y por qué fueron los primeros? Bueno, muy brevemente vamos a ver quiénes fueron estos 4. ¿Sí? En primer lugar, Pedro. Pedro es el primero que nombra el texto bíblico de estos 4. Y junto con su hermano Andrés eran pescadores de oficio. Y desarrollaban el oficio de pescadores en el mar de Galilea. Y se estima que Pedro era relativamente joven cuando conoció a Jesús. ¿Sí? El primer grupo de hermanos era Pedro y Andrés. ¿Sí? Pedro era el menor de los 2 hermanos. Se estima que Pedro era relativamente joven y los 2 eran pescadores y se dedicaban a ese oficio. Después la Biblia le nombra a Andrés. Andrésito, justo, mirá. Gracias. La maravilla. Luego la Biblia le nombra a Andrés. Y Andrés, antes de ser discípulo de Jesús, fue discípulo de Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista era primo de Jesús. Se estima que era primo de Jesús, ¿sí? Cuando María fue a visitar a Elizabeth, eran parientes, ¿sí? O sea que ya había un lazo familiar entre Jesús y Juan el Bautista. Juan el Bautista era aquel que iba a anunciar y preparar el camino del Mesías. Y Andrés ya era discípulo de Juan el Bautista. Él presentó a su hermano Pedro. No lo cuenta el pasaje de Mateo, pero si leen el texto de Juan, en el libro de Juan, ahí relata que primero Andrés conoce a Jesús y enseguida va y busca a su hermano Pedro y se lo presenta a Jesús. Está bien, bien digo. Busca a su hermano Pedro y se lo presenta a Jesús. Y posteriormente, Andrés también es el encargado de buscar a Felipe y se lo presenta a Jesús. Y Felipe busca a Natanael y también se lo presenta a Jesús. Y todo esto antes de que Jesús llame como discípulos a Andrés y a Pedro. O sea que ya tenían un vínculo previo y ya habían pasado tiempo tanto Andrés como Pedro con Jesús. Las bodas de Canaán, el famoso primer milagro de Jesús que transformó el agua en vino, todavía no eran discípulos de Jesús. Ni Andrés, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, y sin embargo estaban con Jesús en el momento de la boda de Canaán y lo vieron hacer milagros. También acompañaron a Jesús a predicar por toda Galilea. Y cuando purificó el templo, cuando vio los mercaderes y Jesús entró a las patadas, estaban los discípulos junto con Jesús. Pero tampoco eran discípulos, simplemente lo estaban conociendo y lo estaban siguiendo. Todos estos acontecimientos fueron previos a que Jesús los llamara por nombre y los transforme en discípulos de ellos. Cuando Jesús llama a Pedro y a Andrés, le dijo que ambos serían pescadores de hombres. A Pedro se le dice que es un pescador de multitudes, porque en el libro de los Hechos Pedro fue tremenda la obra que hizo de la predicación, de que miles se convertían y se sumaron a la iglesia. Pero a Andrés se le dice que fue el primer pescador de individuos, porque fue presentando a uno por nombre propio y lo puso delante